Hermanos, muy buenos días para todos. Buenos días. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí en su casa, por el privilegio que tenemos nosotros de que Él nos haya visto con misericordia. El Señor ha sido muy bueno con nosotros y, hermanos, pues qué mejor forma de agradecerle al Señor que poder servirle. Entonces vamos a entrar en materia. Recordemos que le damos continuidad a las preguntas que hemos visto del Catecismo de Heidelberg. Vamos a ir a la diapositiva número 3 y aquí es como para tener un repaso de lo que vimos en la clase anterior, para que refresquemos la idea de lo que vamos a ver hoy. En la clase anterior hablamos acerca del perdón que Dios nos ha dado. Dijimos que era algo maravilloso, de perdonar a los demás, de perdonarnos a nosotros mismos. Hablamos también como conclusión de que debemos seguir adelante con valor, que es más valiente perdonar que guardar rencor, de amar a nuestro prójimo porque él también es creación de Dios. Hablamos de estar a cuentas cortas con Dios, que la vida es muy corta para guardar rencor, que no somos mejores porque todos somos pecadores. Hablamos también de ponernos en los zapatos del otro y a recordar el sacrificio que hizo el Señor por nosotros. Eso fue la respuesta a la quinta petición, ¿sí? De Señor, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hoy nos toca la pregunta número 127. ¿Qué quiere decir la sexta petición? Respuesta, hermano Yanía, ayúdeme a leerla, por favor. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Significa, nosotros mismos somos demasiado débiles para mantenernos firmes, ni siquiera un instante, y nuestros enemigos mortales, el diablo, el mundo y nuestra propia carne, jamás dejan de atacarnos. Así que, Señor, sosténnos y fortalécenos con el poder de tu Espíritu Santo, para que no seamos vencidos en esta lucha espiritual, sino que resistamos con firmeza a nuestros enemigos hasta que finalmente logremos la victoria completa. Ok, entonces aquí nos está hablando de la tentación, de que el Señor no nos deje caer en la tentación. Vamos a ir a la diapositiva número 5. Desde Génesis vemos cómo Dios hizo la creación, el universo y todas las cosas que existen. Dios las creó para su propia gloria. Las aguas, la tierra, el sol, la luna, las estaciones, todo lo ha hecho bueno en gran manera y lo ha hecho para su propia gloria. Dios le dio al hombre un paraíso hermoso, lo cual podía disfrutar y contemplar la grandeza de su creador. Lo único que no debía hacer, ¿qué era? Comer del árbol del bien y del mal. Se les dejó unas instrucciones. Recordemos que el Señor ha hecho todas las cosas para su propia gloria. Cuando nosotros leemos, Juan dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron creadas. Todo apunta a nuestro Señor Jesucristo. Toda la gloria es para Él, y nosotros somos beneficiarios de esa gloria que le pertenece a Él, por gracia. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Lo que no se les dijo que tenían que hacer. Vemos, siguiente diapositiva, vemos que eso fue lo que hicieron. Desobedecieron a Dios, pero antes de desobedecer, fueron tentados, atraídos y seducidos por su propia concupiscencia. Es de vital importancia, hermanos, hablar acerca de la tentación, ya que todos, absolutamente todos, hemos sido tentados. Hoy hablaremos, hermanos, acerca de la tentación. Vamos a hablar acerca de qué significa la tentación, cuáles son los beneficios de no caer en la tentación y cuáles son las consecuencias de caer en la tentación. Debemos ver todo esto. Hablaremos de los beneficios que tenemos de alejarnos del mal. Y también debemos recordar que hasta nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Entonces la tentación es algo
a lo cual todos de cierta manera estamos expuestos. Vamos a ir a la diapositiva número 7 y nos dice, ¿qué es la tentación? Según el diccionario nos dice que es el impulso o deseo o incitación a realizar una acción que resulta atractiva de forma inmediata, pero que es dañina a largo plazo o incorrecta. Es un conflicto interno entre lo que sabemos que debemos hacer y lo que nos atrae a hacer. Y en el significado bíblico, la Biblia define la tentación, es una incitación o seducción al mal que busca que una persona desobedezca a Dios y peque. No es pecado en sí misma, ojo, sino una prueba de nuestra capacidad de elegir entre el bien y el mal. Vamos a ir a la siguiente diapositiva y a leer Santiago 1, versículo 2 al 4. Dice Santiago 1, 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí está hablando de lo que es la prueba, ¿sí? Porque la gente piensa que la tentación y la prueba es lo mismo, pero son dos cosas diferentes. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Aquí ya nos está hablando de la tentación. Dice Santiago 1, 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjense que la prueba y la tentación son diferentes, pero una está relacionada con la otra. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí, hermano? Porque Dios no tienta a nadie. No puede ser tentado por el Porque mal. Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Sino que cada uno, óigalo bien, es tentado cuando de su propia concupiscencia es ¿qué? Seducido. Atraído y seducido. ¿Han visto cómo funciona el imán? Cuando usted acerca el imán a un metal. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Será que el que se emborrachó y llegó súper borracho a la casa el otro día y tuvo problemas y tuvo cantidad de cosas y cayó en pecado, será que lo amarraron de los dos extremos de las manos y le dieron el trago para que se lo bebiera? ¿O él tomó la decisión y se dejó llevar? Porque es atraído y seducido, ¿por qué? Por su propia concupiscencia. Profe, una pregunta. Sí, señor. La tentación es interna, externa, ambas. La tentación viene de manera externa en algunos factores, por medio de los sentidos que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, si su tentación es la comida, se puede oler, ¿sí? Va a su mente y luego va a su corazón. Y cuando usted se come 2 o 3 hamburguesas, pues usted ya ha pecado, ¿sí? Es el pecado de la gula. Aunque viene de partes externas, lo que pasa es que llega a nuestro corazón. Está aquí, Sí. pero lo que yo deseo está afuera. No, lo que usted desea siempre va a estar en su corazón, pero usted desea lo que ve, usted desea lo que el otro tiene, y para saber qué tiene el otro tiene que verlo, o imaginárselo, O desear. o que el otro se lo haya contado. Porque puede ser de pronto sí una comida, pero no lo deseo. No. Lo que pasa es que todo el mundo puede desear cosas, ¿sí? Pero aquí vemos que el pecado, que es lo que vamos a ver más adelante, es un proceso el cual ya es concebido y da luz a la muerte. Pero hay unas pautas que vamos a ver a continuación. Pero cada uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Es Eso decir, está aquí. sí, todos tenemos esa lucha. Ok. Pero una de las cosas que sí hay que dejar claro es que Dios no tienta a nadie. Dios permite las pruebas, sí, pero Dios no nos tienta, ¿sí? Quien nos tienta es nuestro propio corazón y otros factores que ya vamos a ver más adelante.
Entonces vamos a ir al punto número 1. Y el punto número 1 nos dice una cruda realidad. ¿Por qué una cruda realidad? Porque es algo con lo que todos tenemos que luchar, absolutamente todos, ¿sí? Primero, somos débiles pecadores. O sea, no solamente somos pecadores, sino que también somos débiles y caemos fácilmente. A veces nosotros vemos una persona que está afuera en la calle y uno dice, esta persona está en las drogas, pero le falta fuerza de voluntad, pero le falta carácter, pero le falta esto. Pero el que come mucho también tiene el pecado de la gula, o el que desea a la mujer de otro también está pecando. Es decir, todos tienen luchas en diferentes factores de la vida y todos están siendo tentados o atraídos o seducidos de alguna manera. Somos polvo. El Señor nos recuerda de dónde nos tomó Él. Del polvo de la tierra. Somos polvo. El Señor nos recuerda qué es lo que nosotros somos. ¿Sí? O sea, Él nos dio un soplo de vida, sí, pero ¿qué éramos antes de ese soplo? Nada. Éramos polvo. Otra cosa, somos incapaces de salvarnos. Debemos entender nuestra incapacidad. Hoy en día, cuando su merced entra a las redes sociales, le dicen que usted puede, que usted puede hacer las cosas por usted solo. Hay algo que le llaman autonomía, que le ha hecho mucho daño a la iglesia también y a la sociedad, y es creer que dependo yo solo de mis acciones, de mis pensamientos y de todo lo que hago, y que no necesito de nadie. Hay un pecado inherente en nosotros. ¿Saben qué es inherente? Que está pegado a nuestra naturaleza, que está pegadito ahí a nuestra condición caída, a nuestra naturaleza humana, y estamos destituidos como Adán. La Escritura dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Han escuchado cuando un alto mando, ya sea del ejército, de la policía, o alguien que tiene un cargo político, fue destituido? Ya no pertenece a esa institución. Hemos sido destituidos. Y no hay nada que podamos hacer. Vamos a ir al Salmo 103 para refrescar esta idea. Dice, Salmo 103, 15 y 16, porque Él conoce que nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Aquí está hablando de la temporalidad de nosotros, ¿sí? De nuestro cuerpo, de nuestra vida, de que los años pasan, como dice el Salmo 90, como un pensamiento, ¿sí? Y tal vez ni siquiera nosotros vemos que el tiempo pasa, sino cuando tenemos hijos y vemos que crecen, o en el caso mío yo ya veo que los pelitos aquí ya me están cambiando de color, de que ya uno de pronto no tiene ciertas habilidades tan altas como las tenía antes, entonces uno se da cuenta y se acuerda de que es polvo. Vamos a ir a Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién entró? Por un hombre. Por Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Entonces, ahí hay una condición. Aquí hay personas que refutan esto y dicen que un niño no tiene pecado, que un recién nacido, ¿qué pecado va a tener? Álcelo todos los días, deje de alzarlo un ratico a ver qué pasa. Por más bebé que sea, se revela, ¿cierto? Porque hay una condición en nosotros. Y vamos a ir a Romanos 3:23, que es un texto muy conocido. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, el Señor hizo todo perfecto en un principio. Y dice la Escritura, bueno, en un principio no, Él siempre hace todo perfecto, pero dice la Escritura que todo era ¿qué? Bueno, en gran manera. Él dejó unas instrucciones. El hombre arbitrariamente hizo lo que no tenía que hacer. Entonces ahí hay una pauta también para no culpar a Dios de lo que nos pasa a nosotros, ¿sí? Entonces, en toda esta lucha, ¿qué es lo que debemos reconocer primero? Nuestra condición, de que hay una cruda realidad, y es que somos
Somos pecadores, ¿sí? Tanto los que están afuera como nosotros también. Que nosotros estamos en cuidados intensivos, que estamos en recuperación, que el Señor está orando en nosotros es diferente. Pero también somos pecadores como los que están afuera, ¿sí? Hay una diferencia y ya la vamos a ver más adelante. Vamos a ir al segundo punto y es enemigos mortales. Aparte de que estamos en una condición caída, tenemos 3 enemigos mortales. Mortales, peligrosos. ¿Cuáles son? El mundo y el corazón. Satanás, el mundo y nuestro propio corazón, o como decimos, la carne. ¿Sí? Entonces, Satanás. Usted no siempre puede culpar a Satanás. Yo siempre pongo esto y mi mamá a veces se le perdían las llaves y decía, diablo mentiroso, ¿qué me hizo las llaves? No, pues el diablo no le va a esconder las llaves, ¿sí? Simplemente uno no puede culpar de todo a él, porque hay otro, ¿cuál? El mundo, ¿sí? Y nuestro propio corazón. Les voy a poner un ejemplo, hermanos. Yo ahorita aquí siento una persona que es alcohólica, superalcohólica, que todos los días toma, antes de desayunar en vez de un tinto, se toma un aguardiente y toma mucho trago. Él se sienta ahí y yo le pongo la palabra de Dios ahí al ladito. ¿Ustedes qué creen que él va a escoger? El trago, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su naturaleza está, aparte de que está caída, ha sido atraído y seducido y ya ha caído en el pecado. Ya está viciado a eso. Está viciado a eso. Ojo, no estoy diciendo que Dios no lo pueda sacar de ahí. Estoy hablando de la condición en la que él está. Y así estamos todos nosotros sin el Señor. Estoy hablando de alguien que no conoce al Señor aún, que está esclavo, como dice Efesios 2, en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Satanás y no la voz de Dios. Porque todo el mundo se dejó influir de lo que el mundo decía. Y de que de pronto tomando trago veía a las mujeres más bonitas, o tenía más dinero, o era el más fuerte de todos, ¿sí? Y su corazón sencillamente se dejó llevar y optó por la botella y no por otra cosa, o por la palabra de Dios. Entonces, hay algo bien interesante de estos 3 enemigos, hermanos, de que trabajan en manada, trabajan en grupo, es decir, no trabajan solos, no trabajan por independiente, ¿sí? Cuando Satanás nos habla a nosotros o cuando él nos tienta, porque él sí es tentador, ¿a quién le está hablando? A nuestro corazón, a nuestros deseos. Al otro enemigo. Sí, Al otro enemigo. claro. Y él sabe lo que nos gusta y lo que no nos gusta. De hecho, recordemos que al mismo Señor le prometió todo y lo tentó. Entonces, son peligrosos y letales. Recuerden, trabajan en grupo. Son peligrosos y letales. Son sigilosos. A veces vienen con él. Yanli, imagínese lo que me contaron del pastor. Así, suavecito. ¿En serio, hermano? Venga, cuénteme. A veces viene así suave. Y si le contara, y uno ya está al otro lado, cuénteme, cuénteme. ¿Sí? Se disfrazan de luz. Dice la escritura, porque salieron de nosotros, ¿pero qué? Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. A lo malo llaman bueno. Recordemos todas estas características de esos 3 enemigos. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Una noticia que les tengo que dar es que jamás dejan de atacarnos. Están todos los días ahí, todos los días. Recordemos, hermanos, que Satanás es el padre ¿de qué? De la mentira. Él tergiversa, él hace un rollo con las cosas y le muestra a usted una supuesta realidad que en verdad es mentira. Y él usará todos los medios posibles para hacerte caer. Todos los medios posibles. Cualquier cosa utilizará. Recuerden que cuando se va a liberar un endemoniado, ¿qué dice el demonio cuando van a sacar el demonio? Dicen, no, yo creo que es a Pedro o a Pablo. Hijo de David, que tienes contra mí. O el mismo Señor. No, cuando dice, yo a Pedro lo conozco, a Pablo, pero usted no sé con qué usted no tiene autoridad para hacer esto.
Los mismos demonios también saben acerca de la escritura Y de los que sirven a Dios. y de los que sirven a Dios. Y hay gente que tergiversa las mismas escrituras para hacerle creer cosas a usted. Obviamente, llevados por Satanás. Para los hermanos que acaban de llegar, estamos hablando de los tres enemigos del creyente: de Satanás, el mundo y la carne o nuestro propio corazón. Te ofrecerá el mundo, los reinos y las riquezas. Te hará sentir también que tu vida es miserable y que solo puede Él darte lo que necesitas. Luego te dirá que puedes conseguirlo todo. Además te dirá que no necesitas a Dios para vivir y que dependes de ti mismo. A mí me da risa cuando entrevistan a un jugador de fútbol, a una estrella, a una persona que supuestamente ha triunfado y que dice que es gracias a sus logros y gracias a lo que ha hecho. Cuando no nos damos cuenta nosotros que todo lo que nosotros tenemos, vivimos, es gracias al Señor. Te dirá también que el mundo está a tus pies si lo deseas. Vamos a ir a 2 Corintios 11, 13 al 15. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, o sea, son un fraude, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, o sea, no se aterren, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, ojo con esos consejos suavecitos al oído, ojo con esas palabras que vienen así como con dulzura. Mujeres, tengan cuidado con esos consejos. Hombres, Cuidado con esa mujer. busquen siempre consejos en personas temerosas a Dios. Si ustedes buscan consejos del mundo, Te matan. triste, Son letales. Son los hijos de la potestad del aire. que están bajo el poder del príncipe de las tinieblas. Dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermano, y aunque esto está hablando de un ámbito espiritual, esto es real. Esto es más real que un reality de esos que vemos por ahí. Esto realmente es la vida. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Hermanos, yo les hago una pregunta. ¿El mundo los aborrece? ¿O ustedes encajan perfecto ahí? No. No. Uno de los distintivos del cristiano es que el mundo nos aborrece. Ayer fui a comprar unas pastillas porque tenía dolor de cabeza. Fui a la vueltica y un señor ahí, Le vendió la guillotina. no voy a decir quién es, porque pues no está bien, pero le pasaron como 8 o 10 cervezas y como yo estaba ahí en la fila para recibir la pasta, se la pasé. Dijo: no toque eso, porque eso es pecado. Pero sabe, ¿no? ¿Cierto? Conoce doctrina. Yo no le dije nada, ¿qué me iba a poner yo a decirle? Pero para que tener en cuenta cómo la gente a uno lo aborrece. ¿A ustedes no se les hace raro a veces que invitan a todos de la familia menos a ustedes? Bueno, eso está bien, algo están haciendo bien, porque si lo invitan a todos los eventos, Está mal. está como complicado. Entonces, Juan 15, 18 al 19. Si el mundo os aborrece, dice el Señor, no se preocupen, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermanos, si hay ovnis o extraterrestres, entonces eso seríamos nosotros, porque no somos de acá. Somos de aquí, pero el Señor nos escogió de acá para su propia gloria. No somos del mundo, gracias a Dios. Entonces, hermanos, esos enemigos, vamos a ir a la siguiente diapositiva, son reales. Tengan en cuenta, Satanás sí existe. El mundo y sus deseos también. Y nuestro corazón está en esa lucha diaria. Romanos 7, 21 al 24. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, es una lucha diaria. Pero hay dos extremidades que el Señor nos dejó que son muy buenas para combatir esto. Son las rodillas. Y debemos todos los días doblegar
nuestro corazón, agachar nuestra cabeza, pedir perdón cuando sea necesario, aprender a amar a nuestro prójimo, porque los enemigos son reales. Satanás está ahí y dice que anda como león, no león, porque el león es el de la tribu de Judá, es nuestro Señor Jesucristo, anda como león, se refiere a la expresión de que está al acecho, buscando a quien devorar. ¿Saben por qué? Porque el tiempo a Satanás también se le está acabando. Para traer enemistad, destruir. ¿Sí? Y el Señor lo dice, yo me voy, porque es necesario que me vaya. Dice, pero vendrá alguien al cual llaman el príncipe de este mundo, a Satanás. Y él es el que está gobernando, o sea, temporalmente. La primera línea. Caos, desorden, Sí, violencia. vemos cómo se levanta nación contra nación. Ayer me contaba un muchacho que vio un video que un papá coge a una niña de 4 años y la coge a golpes y la ahoga y vemos cómo el otro día unos hijos mataron a su papá y uno dice, bueno, estamos en tiempos difíciles, pero los enemigos son reales. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo estoy, digámoslo así, del lado del enemigo, pues no sería un enemigo de él, entonces yo lo veo todo normal. Pero como Cristo está en mí, yo tengo que detectar esos enemigos y tengo que ver, tengo que proteger a mi familia. Y no es fanatismo, porque es que hay gente que dice que uno es fanático, no. Si uno no cuida a su familia, nadie lo va a cuidar. Si usted le deja la puerta entreabierta a Satanás, él entra. La siguiente diapositiva, se me olvidó colocar la cita. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Mire que ahí solo hay 2 o 3 versículos y mire lo que dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ahí está la respuesta, hermano Yanli, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántas veces hay mundo en esos versículos? Ahí están como subrayaditos en rojo, como 5 o 6. Entonces, ¿es real el mundo y sus deseos? Claro, claro que es real. La cita es 1 de Juan, capítulo 2, 15. Muchísimas gracias, 1 de Juan. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Hermanos, ¿han escuchado que hay cosas que es un paso a paso? O cuando ustedes ven un tutorial que es paso a paso. Bueno, aquí les voy a dar el paso a paso para pecar. Es bueno que se lo aprendan, pero que no lo practiquen. Génesis 4, 4 al 7. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. ¿Y qué pasó con Caín? Decayó su semblante. ¿Sí? Fíjese que ahí no está hablando de Satanás, pero ahí ya estaba Satanás. Ahí ya estaba Satanás diciéndole a Abel, probablemente, A Caín. Satanás diciéndole a Caín, mire la ofrenda que le dio a Abel, y mire esa tan buena que usted le dio, mire, el Señor lo está mirando a usted con desagrado, o el Señor no le agradó eso, mire, es que luego usted no es también trabajador de la tierra, y mire su hermano trajo esa oveja flacuchenta, ahí le estaba hablando. ¿Y qué pasó con él? Dice, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para decirle al Señor que nos mire con agrado o no? Si el Señor al que quiere salvar, salva, y al que no, no. Pero fíjense que dice que él trajo, si ustedes leen Génesis 4, él trajo de lo más gordo, dice Abel, de lo primogénito, de lo más hermoso. O sea, para él su vida estaba en el Señor. Y dice que no miró con agrado la ofrenda de Caín. Entonces Jehová le dijo a Caín, mire, ¿quién conoce más el corazón sino el Señor? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Se han visto una persona cuando se enfurece? Que se le ponen las orejas rojas, que tiembla, y que uno dice, oiga, esa persona está como rara, está como brava. Entonces, cuando es blanquito,
y más si es blanquito, se le nota más. ¿Por qué ha decaído su semblante? Ahí ya empieza, hermano, el pecado en él. Él ya escuchó la voz de Satanás, ya empieza a procesar eso. Y ya él tiene en la mente que va a matar a su hermano. Porque si no, la escritura dijera, no, llegaron los dos al tiempo y llegó Caín y mató a su hermano. No, hubo un paso a paso, hubo un proceso para pecar. Dice, y decayó su semblante. Entonces dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Ahí está la respuesta de la ofrenda de Caín. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Él no hizo las cosas con un corazón sincero, humillado al Señor. No fue desobediente. Fue desobediente. Si hiciera el bien, pues el Señor lo enaltece. Dice, y si no hicieres el bien, mire y verá. Si no hicieres el bien, ¿el pecado está en dónde? A la puerta. ¿Sí? Hermanos, nosotros podemos decidir, claro. Y a veces decidimos pecar. Y lo hacemos voluntariamente. Ayer alguien estaba perfumado y iba una persona a recogerlo en una moto. Y es una persona que yo aprecio mucho. Le leí Tesalonicenses 5. Le dije, somos hijos del día, no de la noche. Y lo veo muy peluqueado y lo veo oliendo muy rico hasta ahora. Le dije, tengan en cuenta, ¿para dónde va y qué va a hacer? Carne para bar. Si él se va, pues ya se le advirtió, ¿sí o no? Si bien hicieres, el pecado está a la puerta. Pero ¿qué dice el Señor? El Señor no le dice lo que él va a hacer, sino el Señor lo que dice es lo que va a suceder, lo que él ya decidió hacer. O sea, Caín dice, con todo esto, a ti será su deseo. Mire, él lo deseó. Sí, se dejó llevar, fue atraído y seducido por el deseo y por el egoísmo contra su hermano. ¿Y qué le dice? Tú te enseñorearás de él. Ya estaba todo planeado. Eso se llama premeditación. Y luego que ya el pecado está en su mente y en su corazón, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Y dijo Caín a su hermano, dice Santiago 1, 15 al 17. Entonces la concupiscencia, después de que ha sido concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. No sé si está bien esta analogía que voy a hacer, pero está el óvulo y está el espermatozoide, ¿cierto? Cuando se unen, ¿qué dan? Dan vida, ¿cierto? Ahí es donde nacen criaturas tan lindas como nosotros. Dice, la concupiscencia después de que ha concebido, o sea, después de que he sido atraído y seducido, dice, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, ¿da luz a qué? La muerte. A la muerte. Amados míos, dice el Señor, mire, amados míos, nos llama, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de qué? De lo alto, del Padre de las luces, no el que se disfraza de luz, sino del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora sí vamos a ir a la siguiente diapositiva. Es que está haciendo una pregunta. ¿Sí? Pero es virtual, entonces Ok. usted está enseñando que el hombre tiene libre albedrío y que sí puede explicar, o sea... Claro que sí. El hombre tiene libertad de decidir dentro de los parámetros que Dios le ha dado, ¿sí? De acuerdo a su naturaleza. De acuerdo a su naturaleza. Le pongo un ejemplo a la persona que nos está viendo. Usain Bolt puede correr 200 kilómetros por hora, por más que se esfuerce y por más que lo haga. No porque ya hay una ley, él no puede pasar de ahí, porque su naturaleza no se lo permite. Si usted se tira de un quinto piso, ¿le pasará algo? Porque si usted no cree en la ley de la gravedad, pues igualmente se va a caer contra el suelo. El libre albedrío existe dentro de lo que Dios nos permite a nosotros hacer y dentro de las leyes establecidas que Él ha dejado. Tenemos libertad de decidir. Por ejemplo, si usted todos los días se va por la autopista, usted puede decidir irse por la séptima. O usted puede decir que va a comer hoy. Lo que usted no puede decidir es si Dios le va a salvar o no le va a salvar. Eso es algo que pertenece a Dios. No sé si ahí responda de pronto la pregunta. Y que decidimos de acuerdo a nuestra naturaleza. Si estamos en Cristo, el Espíritu Santo nos guía y nos lleva. Y si somos de Satanás, de acuerdo a los deseos de la carne.
lo que usted explicó. Ahí es donde nos dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos libertad de pensar, claro, de decidir también, pero de doblar la voluntad de Dios o hacer algo contrario a lo que Dios permite, no. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Dice, hemos pecado. Entonces, ¿qué le dijo Caín a su hermano? Vamos, lo invito a un tinto. Le dijo, vamos a hablar un ratico, hermano. Dime qué hiciste tú para yo agradar al Señor también. ¿Le dijo eso? No. Salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano. Perdóname la expresión. Lo cogió a la fija. Lo cogió a traición. Ya tenía planeado. Ya tenía en su mente lo que iba a hacer. Y descargó toda su ira contra su hermano. ¿Tenía el hermano la culpa de que la ofrenda de él fuera mejor o el Señor la haya visto con agrado? No, pero lo hizo. A veces no entendemos que cuando hay una iglesia y el Señor estableció un pastor, Dios lo puso. Estableció un diácono, Dios lo puso. Estableció hermanos, Dios lo puso. Ancianos, Dios lo puso. Que un hermano le va mejor en el trabajo y pues genera más plata, Dios le ha dado las riquezas. No podemos pelear contra Dios. Dios es el que da las cosas, el que hace las cosas. Pero cada uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Y vamos, hermanos, ya viendo todo esto, pues uno dice, de verdad tenaz. Y dice la Escritura que le pesó a Dios en su corazón haber creado al hombre, porque sus pensamientos eran de continuo hacia el mal. Entonces aquí no tenemos nada que hacer, pero vamos a ir al punto 3. La promesa del Espíritu. Hermanos, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Hay buenas noticias. Tenemos esperanza. No estamos solos. El Señor nos ha dado su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios está con nosotros. El Señor Jesucristo estará con nosotros hasta el fin del mundo. Tenemos hermosos medios de gracia, hermanos. El Señor nos ha dejado su palabra. Nos ha dejado la creación. Nos ha dejado una iglesia, unos hermanos en la fe. ¿Que tienen defectos? Claro, yo también los tengo. Todos los tenemos. Pero el Señor nos ha unido en un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque a Él le plació y nos ha dado su palabra. Y por fortuna hoy tenemos esperanza. Y de pronto hemos matado a gente en nuestro corazón, pero probablemente no le hemos quitado la vida a otra persona. Pero sí hemos hablado mal del prójimo. Y sí hemos hecho cosas malas. Pero tenemos esperanza en el Señor. El Evangelio es una buena noticia. Hoy en medio de toda esta sociedad que se está hundiendo y perdiendo, el Señor siempre ha levantado y seguirá levantando hasta el día que Él venga personas que le sirvan, personas que le teman y personas que lleven el Evangelio. A eso es a lo que estamos nosotros llamados. Dice la palabra del Señor en la siguiente diapositiva: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, es muy curioso que si usted coge 10 limones, si usted coge 10 limones y los pone encima de un limón bueno, ese limón se arregla, de un limón malo, perdón, ese limón se arregla, ¿no? Daña a los otros. Pero si coge un limón malo y lo pone en el otro, daña a los otros. Por eso no debemos estar separados de la vid verdadera y no podemos dejar contaminarnos, sino estar nosotros en comunión, como hermanos, buscar siempre personas que teman del Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesucristo. Otra vez fue y oró por segunda vez,
diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hermanos, la oración nos permite aceptar la voluntad de Dios y obedecerla aún en medio de mis deseos. Colosenses 3, deme 2 minuticos, pastor. Colosenses 3, 12 al 14. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, de humildad, amabilidad, paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra el otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor. No disfrácense, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Hermanos, nosotros tenemos una frase que es Maranata, que es Cristo viene. Cristo viene. Qué bonito es que cuando dejamos a nuestros hijos haciendo una tarea y volvemos y la hacen o la están haciendo, nos ponemos contentos como padres. Asimismo, que el día que el Señor venga por nosotros, porque ese día va a llegar, hermano, nos halle haciendo lo que es correcto y teniendo en cuenta, hermanos, de que tenemos 3 enemigos con los cuales luchar: Satanás, la carne y nuestro propio corazón. Pero el Señor nos ha dado la armadura, nos ha dado la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado la palabra, nos ha dado la oración. Él no nos mandó desnudos a la guerra, hermanos. Tenemos cómo confrontar los dardos del enemigo, porque los dardos son muchos. Pero los voy a dejar con un consejo: apréndanse versículos, lean la Biblia, y cada vez que llegue un pensamiento difícil a su vida, acuérdense de un versículo. Ese es nuestro escudo, esa es nuestra manera de contrarrestar los dardos del enemigo. Orémosle al Señor, oremos, hermanos. Yo les dije en clases pasadas que la reina de Escocia le tenía más miedo a John Knox de rodillas que a un ejército de 1000 hombres, porque la oración es un arma poderosa que el Señor nos ha dejado para apagar los dardos del enemigo. Y, hermanos, que el Señor nos ayude, porque la lucha no es fácil. Y la lucha no es contra los hermanos, sino hay una lucha espiritual, hermanos, que solo se gana con el Señor y de rodillas. Os he dicho estas cosas con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora les he dicho antes de que esto suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vamos de aquí. ¿Es necesario, hermanos, todo lo que está pasando? Sí. Es bueno también, porque el Señor redunda todo para su propia gloria, y solo en Él podemos encontrar salvación, podemos encontrar esperanza, y solo en el Señor podemos luchar contra estos enemigos. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Solo una cosita. Señor. ¿Cuál es la tarea? El versículo que nos aprendemos hoy: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es? Que no caigamos en la tentación de no perdonar. Y gracias, diácono, por la clase muy buena. Querido amado Señor, te damos muchísimas gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por traernos hoy aquí, Señor. Gracias, Señor, por traernos aquí a tu casa, Señor. Señor, tú eres bueno, tú eres bondadoso, Señor. Eres misericordioso, Señor. Señor, no mereciendo nada, nos has dado todo, Señor. Diste tu vida, Señor, para que fuéramos salvos, Señor, para tener una nueva oportunidad y para tener esperanza, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por morir por nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a amar, Señor. Ayúdanos a amar de una manera que solo tú puedas hacerlo en nosotros, Señor. Ayúdanos a perdonar todos los días, Señor. No hasta 7, Señor, sino hasta 70 veces 7, Señor.
Ayúdanos, Señor, a ver al otro, Señor, como mi prójimo y como creación tuya, Señor. Señor, no nos dejes caer en la tentación, Señor. Líbranos, Padre, de todo mal, Señor, y ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor. Esperamos tu venida y ayúdanos, Señor, a esperarla con gozo, con regocijo, con esperanza, con alegría, Señor. Extendiendo los brazos para cuando tú vengas, Señor, porque hay de aquellos, Señor, a los cuales, Señor, le dirán a las piedras que los arropen o que los tapen, Señor, porque para ellos no habrá misericordia, Señor, porque por su mal han sido, Señor, llevados a la perdición, Señor. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros, Señor, porque tu gracia se ha derramado, Señor, de una forma especial, y porque no mereciendo nada, Señor, nos has dado, Señor, tu Espíritu, Señor, nos has dado tu salvación, nos has dado tus promesas, Señor, y sabemos que tú volverás, Señor, y añoramos tu venida, Señor. Señor, gracias, te pedimos por este país, que tú lo bendigas, lo ayudes, Señor, y nos ayudes, Señor, a llevar tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén.